¿Quién es Jocabed? ¿No sabes quién es Jocabed? Sí, vale, porque claro, si está con el móvil en las predicaciones no te enteras. ¿Ya sabes quién es Jocabed? La madre de Moisés. ¿Quién es Moisés? Bueno, toda la vida en la escuela dominical, ya sabe quién es, está bien. Sabe quién es por la película que vio. Entonces, Jocabed predicó mi mujer el domingo pasado sobre ella. Es la madre de Moisés. Prácticamente no se escucha en la Biblia, pero es una mujer de fe que Dios usó de una manera poderosísima para bendecir a todo un país. Por Jocabed, por la enseñanza que Jocabed le dio a Moisés, por la fe que hizo, que lo mantuvo ahí en secreto, lo guardó, lo protegió, Moisés fue levantado para liberar a toda una tierra, a todo un país. ¿Qué significa esto? Pues que tú puedes hacer lo mismo en el poder de Dios. Si dejas el móvil y dejas de chatear. Claro, porque si no escuchas la voz de Dios, nunca jamás vas a hacer nada como Jocabed. Porque Jocabed estaba atento porque no tenía móvil en aquella época, claro. Pero a las mujeres para distraerse no hace falta móvil. No hace falta móvil porque las mujeres y charlan de todo. ¿Es verdad o no es verdad? Charlan de todo. Dicen, en un dicho dicen que una mujer tiene que decir alrededor de 20.000 palabras al día. Y el hombre dice 5.000. 5.000 y 20.000. Nosotros con 5.000 estamos ya vamos tirando. Y ellas dicen 20.000. A ver. Jocabed fue una persona tremendamente bendecida por Dios. Pero la Biblia no solo habla de Jocabed, habla de muchas mujeres que Dios usó. Y Dios ha puesto en mi corazón predicar sobre otra mujer. Porque normalmente se levantan ¿a quién? A Daniel, a Noé, a gente que Dios usó, ¿verdad? Que son hombres. Pero las mujeres fueron muy usadas por Dios. Y muchas veces si no fuera por las mujeres, pues hubiera habido unas derrotas muy grandes. ¿Quién me puede decir alguna mujer que fue usada por Dios aparte de Jocabed? No me voy a decir Jocabed. ¿Quién más? Esther, Abigail, ¿qué más? Más gente, porque hay muchas. ¿Sabes por qué hay muchas? Porque Dios quiere mostrar a las mujeres que se pueden levantar en el nombre de Jesús. María fue usada tremendamente. Si no hubiera habido una mujer como María, que se creyera lo que le dijo el ángel, porque eso era muy difícil, creerse lo que el ángel... Si tú tenés ninguna relación, tú vas a concebir. Eso normalmente es imposible. Normalmente no, es imposible. Es imposible. Pero ella se lo creyó. Ella se lo creyó y trajo por la obra del Espíritu Santo a nuestro Salvador. Pero hay más gente todavía. Hay una jueza. ¿Alguien se acuerda de una que era jueza? Débora. Hay más gente todavía. Más gente. Una tal Ana. ¿Sabes quién es Ana? La madre de Samuel. Esa palabra de Ana la traeré el domingo que viene. Vamos a tener una recopilación de mujeres y de predicaciones para las mujeres que se van a salir la más de contentas las mujeres. ¿Quién más dices? ¿Quién? La viuda. La viuda de Sarepta. Hay una mujer que cogió dice una ¿cómo se llama? Una piedra de molino y se la tiró a un hombre en la cabeza y lo mató. Y con eso trajo una de las mayores victorias para su pueblo. Hay que tener fuerza para coger una piedra de molino y se la tiró, para que vea que muchas veces decimos que los hombres tenemos fuerza, pero las mujeres tienen también su fuerza, ¿verdad? Aquí muchas de ellas van a trabajar a la aceituna, que para eso hace falta también mucha tela, trabajar en el campo. Bien, pues yo no voy a predicar de ninguna de esas que habéis dicho. Tampoco. Yo voy a predicar, yo voy a hablar y te voy a enseñar sobre Noemí y Ruth. Ya estaba pensando en eso, macho. Yo estaba casi seguro que lo iba a decir. Mira, más soy un mexicano. Noemí, ¿cuántos saben la historia de Noemí y Ruth? Ángela, ¿tú sabes la historia de Noemí y Ruth? Pues deja el móvil ya y entérate.
¿Qué importante? Más que te hable Dios. Entonces, luego después tienes tiempo, mira, 24 horas, déjale una para Dios. ¡Una! Algunos tenemos una capacidad de ¿cómo se dice? Cierra un poco la ventana que se nos va a ir aquí, nos vamos a volver. ¿Quién sabe la historia de Noemí y Ruth? Levanta tu mano. Noemí y Ruth, Sara no lo sabe. Ángela, ¿tú sabes? Hoy me va a tocar a ti, ten cuidado porque te voy a preguntar. Yo voy a ir enseñando, voy a ir predicando y te voy a preguntar, a ver, te está enterando. Manola, ¿sabes la historia de Noemí y Ruth? Jairo, ¿sabes la historia de Noemí y Ruth? No sabe la historia de Noemí y Ruth. José, tampoco sabe. Bueno, entonces voy a predicar para unos pocos, los demás que la saben también van a recibir mensaje. La historia de Noemí y Ruth, sobre todo de Noemí, empieza con Noemí. Ruth viene después. Pero empieza mal. Es una historia triste porque empieza mal. Empieza muy mal la historia. Dice que en el pueblo de Dios no había pan, no había comida. Y es una historia que aunque empiece mal, Dios quiere darnos una advertencia. ¿Qué es una advertencia? Una advertencia es lo que tú le dices a tu hijo y tu hijo nunca te hace caso. Eso es una advertencia. ¿Cuánto le ha pasado? Gloria a Dios. Menos mal que cuando predico con razón. O sea, normalmente es una de las mayores bendiciones que hay. Una advertencia es mayor bendición que Dios te supla algo. ¿Por qué? Porque tú hazte la idea que cuando te advierten es porque tú vas hacia algo que está mal. Normalmente se usa el ejemplo de alguien que va hacia un precipicio. ¿Todos saben lo que es un precipicio? En Venezuela se dice precipicio, en Honduras se dice precipicio. Vale, los precipicios están muy altos y si te caes por el precipicio, te matas. Entonces viene la persona y te advierte, no sigas por ahí, que te vas a matar. Entonces la advertencia es una bendición tremenda porque te salva. ¿Sí o no? Te salva. Pero normalmente a la gente le ocurre que tú le adviertes y no te hacen ni caso. No te hacen ni caso, Ángela. Ni caso hace la gente. ¿Cuántas veces le dices tú a tu hijo cosas y no te hacen ni caso? No metas el dedo en el enchufe. El otro día, bueno, ya lo comenté una vez, que estaba un pastor en mi casa y tengo un pájaro muy peligroso. Pero tengo un pájaro carnívoro, un pájaro que es un asesino total. Tiene una mala leche. El pájaro, tú te acercas a él y aunque te vea con 3 metros de altura, que él es así, y porque, oye, cuando tú ves a alguien que es 17 veces más grande que tú a ver cómo, no, ese te mira así, y como te llegues a él, yo siempre tengo la cafetera al lado y el pájaro está aquí, y voy a hacer la café y el pájaro se tira, pero se tira directamente, a ver, y había un niño por allí y metió el dedo en la jaula. Qué pena de niño. Qué pena, qué pena. Le metí un picotazo, mira, se escuchó el ay. Yo creo que ¡ah! El papá ni se inmutó. ¿Sabes por qué no se inmutó? Dice, ¿sabes qué es eso? Eso es la enseñanza de la vida. La enseñanza de la vida. Entonces tú vas a aprender de 2 maneras. ¿Tú cómo te llamas? Nerea, que era amiga de... Muy bien, y que Dios te bendiga mucho, que no te había saludado. Se aprende de 2 maneras. Vamos a aprender todos aprendemos de 2 maneras. O de las advertencias que nos dan, y tú aprendes porque tú la escuchas y la obedeces, o de la vida. Cuando tú no escuchas las advertencias, la vida te va a enseñar. Y la vida te va a enseñar a base de palos. Y por desgracia somos muy duros. Porque el pastor enseña, pero las ovejas... No, son adolescentes. Son como hijos que no hacen ni caso. Son así. El pastor dice, cuidado con esto. Y zasca en toda la boca, macho.
zasca. Ten cuidado con esto, no hagas esto, haz aquello, tal, advierte. Pero la gente es así, es así. Dime una cosa, ¿tú crees que, sabes quién es el padre del hijo pródigo? Sí sabes, ¿no? La historia del padre. ¿Crees que el padre le advirtió al hijo pródigo? No lo dice la Biblia, no lo dice. Pero yo estoy seguro, segurísimo, meto la mano en el fuego, que como padre le advirtió, porque todo padre saca ¿qué? Es que lo que desea que el hijo no pase por ahí. ¿Por qué advierte el padre? Porque ya ha pasado y lo ha pasado mal. Entonces quiere que el hijo no pase. Le quiere ahorrar el sufrimiento. Y le dice, hijo, no hagas esto. No hagas esto. ¿Y qué hizo el hijo? Entró por aquí, le salió por allí y acabó en aquel lado. Al rato disfrutó un poco. Porque el diablo es así, el diablo te da un poquito de, para que vea que no todo es malo. Mira, ves, te estás disfrutando, no es tan malo, no es tan malo, no hagas caso a tu padre porque no es tan malo. Pero al rato acabó humillado, comiendo sin nada con los cerdos. Y yo digo, ¿cómo quieres aprender? ¿Con los cerdos o de la advertencia de la predicación? ¿Cuál es la advertencia? La advertencia es lo que le ocurre a Noemí. ¿Qué hace Noemí con su familia? Como no hay pan en la casa de pan, que es el pueblo de Israel, ¿qué hacen? Cogen y se van. Se van del pueblo de Israel, de la iglesia, digamos, a otro pueblo a buscar pan. Eso es, tú dices, eso es normal. No, no es normal. La advertencia, ¿cuál es? No tomes decisiones cuando estás en situaciones negativas. Por esa situación negativa, no tomes decisiones. Busca a Dios y deja que Dios te hable. Claro, es que es normal. Si no tengo pan aquí, me tengo que buscar pan en otro lado. Eso es normal. Pero es que el cristiano no se guía por lo normal. Se guía por fe. Por fe en Dios. Y hay algunas veces que el Señor te prueba y dice, no hay pan, no hay pan. Pero lo que quiere es que tú confíes y descanses. Porque la historia de Noemí te cuenta que más adelante el pueblo fue bendecido con pan. ¿Ves? Noemí, no tenías que haber tomado esa decisión. Cuando tú tomas, escucha bien, cuando tú tomas decisiones por las circunstancias difíciles o negativas que te están ocurriendo, las cosas no solo te van a ir mal, sino que van a ir de mal en peor. Cuando tú estabas en el pueblo de Israel no había pan, estaba mal. Pero Dios quiere que tú confíes. La advertencia es confía, deja que Dios te hable. Porque si no vas a tomar una decisión como la de Noemí. ¿Qué hizo Noemí? Se fue a buscar pan. ¿Y qué le ocurrió? ¿Qué le pasó a Noemí? Que no es que se quedara sin pan, sino que se le murió el marido. Los hijos se casaron con personas que no eran del pueblo de Israel, que para el pueblo de Israel era una aberración eso. Se casaron con mujeres idólatras, moabitas. Pero no solamente eso, sino que además se le murieron los dos hijos. Fíjate lo que ocurre cuando uno toma malas decisiones. Cuando uno toma las decisiones en vez de por el Señor y buscando a Dios, dejando que Dios te diga, sino, por tu razonamiento. Es que es lógico. Sí, lo que es lógico puede ser mortal. Ten cuidado. No tomes decisiones de esa manera. ¿Sabes? Y el problema de todo es lo que ocurre con Noemí. Que es gracioso, porque eso nos ocurre alguna vez a nosotros. Cuando las cosas nos van de mal en peor, porque hemos tomado decisiones incorrectas, ¿sabes lo que hizo Noemí? Le echó la culpa a Dios. Le dijo, no me llaméis bendecida, llamadme mala, porque el Señor me lo ha quitado todo. No te ha quitado el Señor nada. Ha sido tu decisión. Dios es bueno. Dios no te quita, Dios te bendice, Dios te prospera, Dios te ayuda, Dios te fortalece, Dios te da seguridad.
A lo mejor puede ser que en un momento dado estés pasando por alguna situación delicada, como que falte algo, pero es que es para probarte, porque Dios te guía a un desierto para probar lo que hay en tu corazón. Y en medio del desierto, ¿qué hace Dios? Manda maná. En medio del desierto. Y uno queriendo pensar, como estoy en el desierto, quiero salir del desierto. No, quieres ver la gloria de Dios en el desierto. Y Dios te advierte hoy, a través de Noemí, no tomes decisiones conforme a la situación negativa que estés pasando. Busca a Dios, busca a Dios. Noemí tomó esa mala decisión y la cosa fue muy seria. Se juega la vida uno cuando estamos tomando decisiones, nos estamos jugando la vida, no solo la nuestra, sino la de nuestra familia en un momento dado. Mira lo que ocurrió. Se murió el marido y se murieron los 2 hijos. Pero no es una historia triste. Pues estoy viendo caras muy largas, como diciendo, yo he tomado decisiones algunas veces. Todos hemos tomado decisiones algunas veces por esa situación. Todos. Pero la misericordia de Dios es tan grande y tan hermosa que ¿qué ocurre? Que recibe, de repente viene bendición sobre el pueblo de Israel. Noemí escucha, ¿qué escucha? Que en el pueblo Dios ha visitado el pueblo. Dios ha visitado el pueblo. Y entonces llega hasta los oídos de Noemí. ¿Sabes? Aquí hay una bendición tremenda. Tienes que orar para que la gloria de Dios descienda sobre su iglesia. Porque cuando la gloria de Dios desciende sobre el pueblo de Israel, la voz se corre hasta cualquier sitio y la gente empieza a escuchar. En Israel hay pan, en Israel Dios ha bendecido, en Israel hay... ¿Y la gente qué hace? La gente agarra y se vuelve a la casa de Dios. Entonces cuando la iglesia, como iglesia, hermano, que muchas veces solo pedimos para nosotros, tenemos que pedir como iglesia, porque tú y yo somos iglesia. Y cuando la gloria de Dios desciende sobre su iglesia, la gloria de Dios desciende sobre ti. Y eso se escucha y se corre la voz. Y la gente que está deseoso de escuchar la bendición de Dios va a venir sola. Ora para que Dios traiga esa bendición, para que Dios, lo que hemos estado cantando, que se sienta el fuego cada vez que cantemos, que la palabra de Dios toque nuestra vida, que la gloria de Dios haga milagros, sanidades, bendiga esta casa. Y este lugar se va a llenar solo, porque se va a correr. Cuando hay bendición se corre la voz, como se corría ahí. ¿Y qué hace Noemí? ¿Qué hace Noemí? Noemí se arrepiente y se vuelve al pueblo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos de todos nuestros pecados y entregarnos a Él, volver a la casa de Dios, volver a su casa. Hermano, cuando nos arrepentimos tenemos que actuar. Noemí no solo se arrepintió, sino que actuó. Un arrepentimiento de palabra no sirve para nada. No sirve. Noemí dijo, yo estoy en una situación, estoy escuchando que hay Dios, yo quiero volver a la casa de Dios, yo quiero volver a mi Dios. Y lo que hizo es, se arrepintió de lo que había hecho y se volvió. Hermano, la palabra del Señor te dice, arrepiéntete de tus pecados y vuelve al Señor y bautícense. Tenía que sacar eso también. ¿Por qué? Porque eso es parte de la obediencia a Dios. Arrepentimiento de nuestros pecados y hacer su voluntad. Y en la voluntad suya está que nos bauticemos en el nombre de Jesús. Entonces la bendición de Dios vino sobre Noemí. La bendición vino sobre Noemí porque se arrepintió y actuó. Y obedeció. ¿Qué bendición vino sobre Noemí? En el Antiguo Testamento, las mujeres, la bendición más grande para una mujer, ¿qué era? Tener hijos.
tener hijos. Cuanto más hijos, más bendecida era. La persona que era estéril era como maldita. Era como que el Dios la ha maldecido. Algo le pasa, algo raro está haciendo esa mujer. Es estéril. Le juzgaban, le criticaban, la machacaban. Encima de que eres estéril, fíjate tú cuántas bendiciones te venían encima. Y a esta mujer, a Noemí, se le han muerto los 2 hijos. ¿Y qué va a ocurrir? Que se ha quedado sin descendencia, sin la bendición de Dios. Pero cuando ella se arrepiente y actúa, el milagro empieza a ocurrir. El milagro empieza a ocurrir. Ciérrame la puerta, por favor. No te estás enterando de nada. Te va a ocurrir como la de Nomino. Voy a ver una que estuvo ahí a punto y se murió. No. Entonces, ay madre, hay bendición en la palabra de Dios, ¿sí? Escucha bien. La bendición vino y el milagro vino cuando Noemí se arrepintió y obedeció. ¿Qué le ocurrió? ¿Cuál fue el milagro? Tuvo descendencia. Tuvo descendencia. ¿A través de quién? De Ruth. Algo que era imposible ya para ella. Para ella no. ¿Por qué incluso quería dejar a Ruth y a la otra allí en su tierra y se iba a volver ella sola? No, yo no. Y ya estaba como diciendo, bueno, pues eso es lo que hay. Pero cuando una persona se arrepiente y se vuelve al Señor, Dios empieza a traer milagros, aunque ni tan siquiera lo pidió, pero el milagro vino. Pero no solo vino ese milagro, sino que además vino más milagros. Cuando ella se fue, ¿cómo se fue? Sin nada. Se fue, no tenía nada. Cuando volvió con menos, porque se quedó sin hijos y no tenía ni nada de nada, ni comida, ni nada. Pero cuando uno se arrepiente y actúa y obedece, la bendición de Dios es tremenda. ¿Sabes por qué? Porque Ruth se casó ¿con quién? Con uno que era rico. Y esa bendición le vino a Noemí también. La bendición fue maravilloso porque de repente empezó a tener todo. Empezó a tener todo. Tuvo descendencia. Tuvo en aquella época del Antiguo Testamento tener muchas vacas, tener muchas cosas, era la bendición de Dios, como Abraham, como gente, tenían muchas cosas. Y le trajo la bendición de no tener nada a pasar a tenerlo todo. ¿Por qué? Porque obedeció. Porque obedeció. ¿Sabes qué más bendición hubo para Noemí? Que personas que estaban a su lado, que era total, escucha bien esto, personas que eran idólatras. Ruth era idólatra, era de un país idólatra, no adoraba al Señor, adoraba a otros dioses. El haber arrepentido y el haber actuado en obediencia tocó la vida de una mujer idólatra. ¿Qué significa esto? Que cuando tú obedeces, que cuando tú te arrepientes, que cuando tú haces lo que el Señor te está diciendo, las personas que tienen a tu alrededor, por más duras que sean, van a ser tocadas por el Señor. El Espíritu Santo las va a tocar como Dios tocó a Ruth. A Ruth la tocó el Señor de una manera que dijo esa frase típica: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú vayas yo iré. O sea, el toque que recibió Ruth de parte de Dios fue tremendo, fue una conversión genuina, de tal manera que se fue, era más creyente que Noemí al final. La idólatra acabó siendo casi más creyente que Noemí. Una bendición espectacular. ¿Todo por qué? Porque Noemí obedeció al Señor, se arrepintió y actuó. Hermano, cuando Dios te habla, si tú no obedeces lo que Dios te dice, no vas a recibir esa bendición. Te estás perdiendo. Te estás perdiendo maravillas. Te estás perdiendo lo sobrenatural. Te estás perdiendo los milagros de Dios. Y luego queremos ver que Dios obre. Pero no va a ocurrir porque Dios lo hace a su manera. ¿De qué manera? Conforme a la palabra de Dios. Ahora te voy a decir una cosa.
que todavía hay una bendición mucho más grande todavía, que a lo mejor no la sabes. Para los estudiosos de la Biblia la saben. ¿Sabes? Tú hazte a la idea que Noemí no tenía absolutamente nada, se volvió sin nada con una mujer que era moabita, que cuando llegara al pueblo de Israel seguro que le iban a criticar porque no era de Israel y se trajo a la mujer esta. Pero la bendición de Dios fue tan grande, tan impresionante, tan maravillosa. Cuando uno se arrepiente y obedece, pueden ocurrir milagros que ni tan siquiera te entran en la cabeza. ¿Sabes quién es Ruth? ¿Cuántos saben quién es Ruth? Ruth tuvo un hijo que se llama Obed. Y Obed es el abuelo de David. David, el rey más grande que hubo en todo el país de Israel. El rey con más victorias que hubo en el país, el que trajo mayor bendición al pueblo de Israel, fue concebido por una moabita, por una mujer que no era ni del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque hubo una persona que obedeció, se arrepintió, tocó a esa persona y esa persona Dios la usó. Era prácticamente imposible. Ruth no era del pueblo de Israel, pero Ruth fue la bisabuela de David, de la persona que dice la Biblia que fue conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú obedeces a Dios, que cuando tú te arrepientes de verdad y te vuelves y eres obediente de todo corazón, Dios va a hacer cosas en tu vida, en los de tu alrededor, que ni tan siquiera están en tu mente. Noemí jamás llegó a pensar que esa mujer que venía de otro país iba a ser la bisabuela del rey de Israel, pero del rey más poderoso que ha tenido Israel, del que mató a Goliat, del que tuvo las mayores victorias, del que trajo la mayor bendición al pueblo. David fue tremendo en eso y fue usada por alguien que no lo conocía, que no lo sabía. Tú no sabes lo que Dios puede hacer contigo si tú eres obediente a Dios. Si tú te arrepientes y vuelves a la iglesia, vuelves al pueblo de Dios, vuelves a hacer lo que Dios te dice, Dios va a empezar a obrar de una manera poderosa. Dios va a hacer maravillas, como lo hizo aquí. No está escrito para decir, mira qué bonito. No, mira qué historia más chula, vamos a hacer una película. No. No está escrito para eso, está escrito para enseñarnos, para advertirnos de qué manera recibo las bendiciones de Dios. Y hay un tercer detalle que me gustaría que lo escucharas. ¿Cómo vino toda esa bendición a Ruth? Porque Ruth fue, digamos, la que fue bendecida, la que se casó con Boaz, la que tuvo el hijo, todo vino a través. Ella, Noemí, quien dice, se volvió, hizo lo que tenía que hacer, pero luego la bendición fue a través de Ruth, todo. ¿Por qué? Ya me ha quitado el punto, oye. Qué arte tiene el tío. Ha dado en el clavo, ha dado el clavo. Ruth escuchó todo lo que la suegra le dijo. Cuando llegaron al pueblo de Israel, Ruth dijo, ¿qué tengo que hacer? Y la suegra le dijo, esto. Y Ruth fue obediente. ¿A quién? ¿Quién era la suegra en ese momento? La suegra era la autoridad. La suegra era la autoridad que Dios había puesto a Ruth. ¿Qué significa eso? Que cuando tú escuchas a la autoridad que Dios te ha puesto, porque hay gente que dice, no, yo escucho a Dios, yo obedezco a Dios. Sí, pero es que Dios tiene la cosa de que quiere enseñarte por medio de su pastor, el que te ha puesto por autoridad espiritual. Si tú no escuchas, tú hazte la idea que Ruth dijera, no, yo no quiero saber de mi suegra, yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Tú crees que hubiera ocurrido algo? No hubiera ocurrido nada. ¿Por qué no ocurren cosas en tu vida? A mí no me ofende, pero es palabra de Dios. Dios pone y dice, obedeced
a vuestros pastores. Sujetaos a vuestros pastores, siempre y cuando sean perfectos. Entonces ninguno lo hace. Ninguno. Es más, tú deberías de obedecer a tu pastor aun cuando el pastor se confunda. ¿Crees o no? Es por obediencia. La única vez que no deberías de obedecer a tu pastor es cuando te está indicando algo que sea pecaminoso. Cuando te esté dirigiendo a algo que sea pecado, ahí no. Pero cuando, aunque se confunda, tu actitud debería ser: yo voy a obedecer porque Él me lo dice. Y ahí es donde está la bendición, porque va a venir la bendición. Te voy a contar una historia y voy a terminar con esto. Yo no sé si conoces a un hermano que se llama Jaime Murray. ¿Conoces? Jaime Murray es parecido a Marcos Witt. ¿Conoces a Marcos Witt? Pues Jaime Murray es parecido. Es otro director de alabanza tremendo. Mira, este que dijo: yo quiero más de ti. Mundialmente conocida esa canción de Jaime Murray. Jaime Murray empezó en una iglesia bautista. Él era pentecostal. Y él era el director de alabanza. ¿Y qué le pasó en esa iglesia? Pues que él dirigía la alabanza, pero allí eran muy bautistas, cerrados, bautistas de estos extremos. Entonces, lo del cántico espiritual, así como hago yo, como que no, a ver si me entiendes. Entonces, lo que le pasaba a Jaime Murray, que como era pentecostal, él quería adorar a Dios y adorar. Mira, te voy a decir una cosa, yo he estado, te lo prometo, te lo prometo, esto es, te lo puede decir mi mujer también, porque estuvimos los dos. Nunca jamás he sentido tanta presencia de Dios y tanta gloria de Dios como cuando ese hombre estuvo dirigiendo la alabanza una vez en Argentina. Estaba dirigiendo la alabanza y de repente, que es como del cielo cae un peso, pero peso, como dice la Biblia, de gloria que te empuja para abajo. Y estábamos alabando al Señor, y de repente cuando sentimos eso, porque mi mujer también lo sintió, había como 6 o 7 mil personas ahí. La gente empezó a alabar, se levantó todo el mundo la voz de golpe y porrazo, porque era algo generalizado. O sea, la gloria de Dios literal había caído, el peso de gloria había caído en ese lugar. El hombre empezó a adorar, pero vamos, la gente, tremendo, fue impactante lo de ese hombre. Pero ¿cómo empezó él? Él empezó con la enseñanza de la suegra en su iglesia. Él empezaba a cantar en su iglesia, y cuando cantaba la segunda vez el corito, haceros a la idea lo siguiente: venía el pastor por detrás, le daba un toque en el hombro y le decía: retírate, y lo quitaba de en medio y ponía a su hija a alabar, a la hija del pastor. Wow. ¿Tú qué sentirías en ese momento? Delante de la congregación te llaman la atención, te quitan de en medio y te mandan para atrás, y pone a su hija y siguen alabando. ¿Qué sentirías tú? Yo me muero, yo lo mato, yo no vuelvo, yo me voy de la iglesia, este pastor carnal, no sé qué, no. Él no, dice: yo voy a seguir. Pero es que cada vez que se ponía en la alabanza, le hacía lo mismo. No fue una vez, otra vez. A ti te vendría a la cabeza: no estoy en la iglesia correcta, no estoy con el pastor correcto. Él dijo: no, Dios me ha dicho aquí, y aquí me quedo. Yo obedezco a Él y obedezco al pastor. Si el pastor me dice, me retiro con todo el dolor de mí y con toda la humillación que eso tiene, porque la gente lo veía. No es que a ti te duela, sino que la gente ve lo mal que podía quedar la persona. Él humildemente se echaba para atrás. Y Dios dijo: ahí tienes que estar, no te tienes que ir. En la casa de pan, aunque haya falta de pan. No te muevas, Noemí. Si se hubiera movido y se hubiera ido a otra iglesia, hubiera perdido toda la bendición. Pero él fue fiel al pastor, porque lo dice la palabra, y a Dios. Y tomó la cruz y estuvo ahí.
Y un día, dice, él cuenta la historia que pasó tiempo así, hay que sufrirlo, hay que sufrirlo eso. Y pasó tiempo, que no se rebeló contra el pastor, porque podía tener una revelación, estar cantando y estar pensando por su interior, la madre que al pastor. Pues no se rebeló, él fue obediente. Y un día estaba cantando, como todos los otros, y empezó a cantar una canción, y repitió el corito, hizo así, ya viene, ya me va a decir, y se quedó asombrado, no vino, y cantó otra vez el corito, y no vino, estaba él, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y cantó otra vez, empezó a alabar, y de repente hace así, mira para atrás, el pastor estaba tirado en el suelo, tocado por el poder de Dios, llorando en la presencia de Dios, quebrantado totalmente, pero Dios lo cambió de una manera espectacular. ¿Por qué? Por la obediencia de una persona que no tuvo que tomar decisiones por la situación negativa, sino por lo que Dios le dijo. Dios dijo, quédate ahí. Y él se quedó, le fue una bendición. La iglesia cambió por completo, porque a raíz de ahí ya no le tocó más, le dejó adorar, la presencia descendió, fue una bendición para él, para la iglesia, para todo el mundo, por la actitud de una persona. Pero no solamente eso, a los meses le llama Marcos Witt, a él, que no conocía de nada, y le dice Marcos Witt, que Marcos Witt ya era famoso en aquel tiempo, quiero grabar un disco contigo. Una persona que solo alababa en su iglesia, no lo conocía nadie, pero empezó los milagros de Dios, empezó la bendición de Dios como a Noemí, los milagros y las maravillas. Grabó un disco con Marcos Witt, lo conocieron en medio mundo a través de ese disco. Luego le llamaban un montón de gente para ministrar en sus iglesias. Se hizo súper. Luego grabó discos él solo. Él tiene como 5 o 6 discos de alabanza y adoración. Fue una bendición tremenda. Ya te digo, en Argentina, cuando nosotros lo vimos, la gloria de Dios descendía de una manera. Esto nos lo contó él allí, en un taller en Argentina, donde nos hablaba de que la gente quería prosperidad, pero la prosperidad viene a través de cuando uno sabe tomar la cruz y sabe obedecer a los pastores. Hermano, la bendición que le vino a Noemí fue por aprender de su autoridad espiritual, que era su suegra. Esa bendición va a venir sobre tu vida también. Jesús estuvo 3 años ministrando, haciendo milagros, maravillas y prodigios, pero estuvo 30 años sujeta a sus padres, su autoridad, obedeciendo en una carpintería lo que José le estaba diciendo cada día. Y él obedecía a la autoridad que eran José y María. 30 años para luego ministrar 3. ¿Pero qué 3? ¿Qué 3? Porque dice que todas las cosas que hizo Jesús no se podrían escribir en multitud de libros. Estas, las que están escritas en la Biblia, son unas pocas de lo que Jesús hizo. Pero Dios podía haber escrito Biblias y Biblias enteras de todo lo que en 3 años, por el poder del Espíritu Santo. Hoy Dios te dice, hermano, tú puedes obrar de la misma manera. Dios quiere hacer lo mismo contigo, lo sobrenatural. Dios te ha prometido, te llenaré con mi Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice la Biblia, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para liberar a los cautivos, para abrir la vista a los ciegos, para sacar de las cárceles a los oprimidos. Es decir, que cuando el Espíritu Santo viene y te unge, tú empiezas a obrar de esa manera. Pero antes hay que ser obedientes, hay que arrepentirse, hay que agradar a Dios. No hay que tomar decisiones por las circunstancias, hay que tomar las advertencias que te dan. Y hay que ser fiel a la autoridad espiritual que Dios te ha puesto. Entonces Dios te va a usar.
Porque Dios usa a los humildes y mira de lejos a los orgullosos y soberbios. ¿Verdad? Cuando alguien te dice algo y de ti sale, ¿y este quién es? ¿Sabes esa vocecita que te dice, ¿y este quién es? ¿Sabes lo que significa? El orgullo que hay todavía. El orgullo. Y Dios quiere derramar de su espíritu para traer humildad sobre tu corazón. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El orgullo solo trae pelea, solo trae aflicción. La humildad no. La humildad no es agachar la cabeza, la humildad es poderosa. Porque la humildad sabe quién es uno y la autoridad que Dios le da. Entonces deja que Dios sobre en tu vida, como bendijo a Noemí, una historia que empezó mal, pero terminó perfecto, terminó maravillosamente bien, terminó bendecida. Así puede ser tu historia. Amén. Señor, cierra tus ojos un momento. Señor, gracias, Dios del cielo. Te alabamos y te bendecimos, Dios del cielo. Eres maravilloso, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por hablarnos en este día. Señor, gracias por los ejemplos, Dios del cielo, de Ruth y Noemí. Gracias por la palabra tuya que toca nuestros corazones, Dios del cielo, y transforma totalmente nuestras vidas. Señor, no queremos aprender por medio de golpes y palos, Dios del cielo. Queremos aprender conforme a tu palabra, Dios del cielo. Queremos obedecer tu palabra, Señor. Y queremos también, Dios mío, obedecerla y hacerle caso también a las autoridades que tú nos has puesto, Dios. Espíritu Santo, obra en nuestros corazones. Ayúdanos a guiarnos por tu voluntad. Ayúdanos a guiarnos por tu dirección en todo momento. Te pedimos en esta tarde que nos llenes de tu espíritu, Dios del cielo, y que nos ayudes a obedecer tu palabra. Queremos ser obedientes. Queremos que el fuego, como hemos cantado, que el fuego de tu espíritu arda en nuestras vidas para agradarte a ti. Padre, que haya una pasión en nuestros corazones